Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis hermanos. Un día más de vida que nos da el Señor. Bendito y alabado sea por esta oportunidad que nos da de poder alimentarnos con el alimento espiritual que todos necesitamos. Démosle gracias al Señor porque nos ha permitido en este momento podernos reunir, poder compartir su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos porque después de esta Navidad, de este año nuevo, este año que nos has regalado, Señor, para poder seguir caminando de la mano contigo. Así poder alabarte, bendecirte, darte gracias por tus bendiciones que derramas en nuestra familia, en nuestro hogar, en donde nos encontramos, en nuestras labores. Señor, gracias, bendito y alabado seas. Y queremos pedirte, Señor, que nos unjas con tu Santo Espíritu para poder entender tu palabra, para poderla analizar y guardarla en nuestro corazón. Así, si la entendemos, Señor, poder sentir esa presencia viva en nosotros, Señor, porque tú eres el que nos habla, tú eres el que estás con nosotros. Por eso te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Y en este momento queremos recibir tu bendición para poder compartir y la recibimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos mis hermanos a un día más de compartir su palabra en este alimento espiritual que todos necesitamos. Y recuerden, denle like para que más personas puedan mirarlo y que este nuevo año sea una nueva oportunidad de que nosotros podamos hacer la diferencia de los demás. ¿Cuál? ¿Cuál diferencia? El que si yo le doy like, más personas van a tener la oportunidad de que lo vean, porque allá lo van a poner más, ¿verdad? Y es la forma de que también podamos ser instrumentos para que alguien más escuche la palabra del Señor y pueda alimentar su alma, su espíritu. Y también tener la oportunidad de que un día pueda realmente sentir la presencia de Dios en su corazón y que pueda arrimarse más al Señor. ¿Ok? Gracias, mis hermanos. Y bueno, hoy vamos a compartir en este día martes este hermoso mensaje que nos trae el Señor. ¿Ok? Y dice en Juan 1 del 29 al 34. Juan 1 del 29 al 34. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó: Ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. De él yo hablaba al decir: Detrás de mí viene un hombre que ya está delante de mí, porque era antes que yo. Yo no lo conocía, pero mi bautismo con agua y mi venida misma eran para él, para que se diera a conocer a Israel. Y Juan dio este testimonio: He visto al Espíritu bajar del cielo como una paloma y quedarse sobre él. Yo no lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar con agua me dijo también: Verás al Espíritu bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo, y se quedará en él. Si yo lo he visto y declaro que este es el elegido de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, ¿de qué nos está hablando? Del bautismo de Jesús. Algo hermoso, ¿verdad? Es cuando Él se da a conocer al pueblo de Israel, a la gente que estaba ahí, cuando Juan declara que Él es el Hijo de Dios, el elegido. Así que Juan lo ve, dice: ahí viene el Cordero de Dios. Pero para los judíos,
ese nombre significaba siervo y cordero. ¿Ya? Y entonces, ¿qué les estaba diciendo? Que es él que debía sacrificarse por sus hermanos, o sea, por todos los pecadores que somos nosotros. ¿Ya? Pero en aquel tiempo era el que venía a sacrificarse por sus hermanos. Entonces, aquí cuando dice, yo no lo conocía, pero mi bautismo con agua y mi venida misma eran para él, para que se diera a conocer a Israel. O sea que cuando Juan, recuerdan que ayer nos decía de que Juan bautizaba, ¿va?, con agua, y cuando le preguntaba, le mandaron a preguntar si él era el Mesías, que les dijo, no, yo no soy, ni siquiera soy digno de desatarle la correa de su sandalia. ¿Ah? Y ahora que nos dice que él ha venido, ¿a qué? Ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. ¿Ah? Así es que entonces ahí ya lo estaba dando a conocer ya a todos aquellos que se habían bautizado, aquellos que ya habían reconocido que estaban viviendo mal y que habían tomado ya el bautismo. Porque ¿qué les decía Juan? Que el que tuviera dos capas que diera una, el que tuviera de comer que le diera al que no tenía. ¿Verdad? Y también a los cobradores de impuestos, ¿qué les dijo? Que no cobraran de más, que no fueran abusivos, que cobraran lo justo. Y a los soldados, ¿qué les dijo? Que no se aprovecharan de su autoridad y que no acusaran a pobres inocentes, ¿verdad? Y que se conformaran con lo que ganaban. Entonces, mis hermanos, aquí nos damos cuenta cuando ya a esos arrepentidos que habían tomado el bautismo de Juan, que era el bautismo con agua, ¿verdad?, ya su corazón estaba abierto al Señor, para que cuando escucharan la palabra de Jesús, fueran esos discípulos que lo iban a seguir. Porque ya eran los que ya habían abierto su corazón a Jesús sin haberlo conocido todavía. Y recordemos que los fariseos que fueron a preguntarle a Juan eran fariseos. ¿Y de esos cuántos se convirtieron? Pues ninguno, ¿verdad? Difícilmente los maestros de la ley, los fariseos y todos los que sabían de la palabra de Dios, de los 10 mandamientos, nomás lo querían acusar para matarlo, ¿verdad? Pero aquí Jesús ya es presentado por Juan. Dice, de él yo hablaba al decir, detrás de mí viene un hombre que ya está delante de mí, porque era antes que yo. Y eso, ¿qué dice? Porque Juan ahí dice, cuando él se anuncia, pero Jesús es el que, Juan es el que se anuncia primero a la gente cuando empieza a bautizar y a predicar. Él se anuncia primero, ¿verdad? Pero Jesús, la palabra de Dios, existía antes que todos. Así que por eso él dice, pero ya existía antes que yo. Porque la palabra, ¿qué nos dice hace unos días? Que la palabra, cuando en el Génesis, ¿verdad?, ya era la palabra que hizo que se formara la tierra, se separara el sol de la agua, o sea, las nubes de la oscuridad, el agua de la tierra, o sea, todo se puso en su lugar. ¿Por qué? Por la palabra. Y la palabra se hizo hombre, ¿verdad? Y la palabra vino al mundo y no lo recibieron, ¿verdad? Entonces, por eso Juan dice que él ya existía de mucho antes. Aunque se presentó a los hombres aquí primero que Jesús, el que era primero era Jesús, porque era la palabra de Dios que ya existía desde siempre, ¿verdad? Pero Juan, ese no, ese apenas tenía 32
3 años por ahí. Y Jesús ya existía desde antes de la creación del mundo. Por eso Él dice, Él ya existía antes que yo. ¿Verdad? Así que entonces, detrás de mí viene un hombre que ya está delante de mí, porque era antes que yo. ¿Ah? Ahí les explica bien clarito. ¿Ah? Y entonces, cuando Juan dice, yo no lo conocía, pero aquel que me envió, o sea, ¿quién lo envió? El Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque cuando María fue a visitar a su prima Isabel, Isabel, ¿cuántos meses tenía de embarazo? 6. ¿Y qué pasó cuando María saludó a Isabel? El niño brincó en su vientre y quedaron llenos del Espíritu Santo, la madre y el hijo. Y el Espíritu Santo que acompañaba a Juan, porque ya estaba con él, fue el que le dijo de lo que él venía a hacer, porque él era la voz que clama en el desierto. ¿Verdad? Pero aquí dice, yo no lo conocía, ¿verdad? Pero aquel que me envió a bautizar con agua me dijo, verás al Espíritu bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo, y se quedará con él. Si yo lo he visto y declaro que este es el elegido de Dios. Ah, maravilloso. Ya ahí se los está presentando porque Juan Bautista presenta a Jesús, el Cordero de Dios. Y entonces, miren, si Jesús, ahí viene el Cordero de Dios. En el idioma de judíos se usaba la misma palabra para significar siervo y cordero. Jesús es el siervo de Dios, anunciado por los profetas, el que debía sacrificarse por sus hermanos. También es el verdadero cordero que reemplaza el cordero pascual. Recordemos que a qué se reunían en la Pascua los judíos, a conmemorar la Pascua cuando salieron de Egipto y que se comían un cordero asado, ¿verdad? Y ese era su Pascua. Pero Jesús vino a cambiar eso. Entonces, también es el verdadero cordero que reemplaza el cordero pascual. De ahí para acá ya no se matan borregos porque Jesús fue el cordero que vino a reemplazar ese cordero pascual. Entonces, ahí aquí Juan les está diciendo ya todo, que realmente quién es Jesús. ¿Verdad? Y entonces, aquí cuando dice, Jesús se presenta en la historia después de Juan, pero siendo la palabra de Dios, existía antes que todos y también era delante de todos como el que trae la verdadera y definitiva. ¿Ah? Así es que entonces la palabra verdadera y definitiva. Ahí Juan lo presenta realmente quién es. Ahora, todos aquellos corazones abiertos que se habían bautizado con agua, ya podían sentir en su corazón la presencia de Dios ahí misma, en la cual se representaba en Jesús. Jesús era la cara visible del Dios invisible que se hacía presente ahí en medio de ellos. Y era el cual traía la salvación a la humanidad. Porque recordemos que Jesús fue enviado al pueblo, a rescatar a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero cuando Jesús miró que muchos no lo recibieron, dijo, vendrán de oriente y del poniente y se postrarán
y gozarán del banquete en la mesa del reino de los cielos. O sea que estaba abriendo las puertas no solamente para el pueblo judío, sino para el mundo entero. ¿Y qué significa? La humanidad entera. Por eso, ahora en estos tiempos también a todos los que sabemos de Jesús y escuchamos de Jesús, ¿le creemos en su palabra? ¿O nada más es para dar el avionazo? ¿Le creemos si Él dice que todo el que cree en mí jamás morirá? ¿Le creemos? ¿O cuando alguien nos habla de Jesús, le creemos a esa persona? Claro que hay muchos que hablan de Jesús. Hay personas allá afuera que andan con la Biblia bajo el brazo y te quieren torcer el brazo para que les creas. Y te amenazan. Y que si no te conviertes te vas a ir al infierno. Mis hermanos, Jesús nunca amenazó a nadie, ni aun a la pecadora, aquella que querían apedrear. Jesús, ¿qué hizo? ¿Dónde están los que te juzgaban? Nadie, todos se han ido. Ok, yo tampoco te condeno, vete, pero no vuelvas a pecar. O sea, Jesús no viene a condenarte, viene a salvarte, porque si somos pecadores, a nosotros nos vino a salvar. Solamente tenemos que, ¿qué? Creer en la palabra del Señor. ¿Ah? Porque algunos se confunden cuando dicen, no, pues yo creo en Jesús. Sí, mis hermanos, hasta el diablo sabe quién es Jesús, pero él no hace lo que dice Jesús. Entonces nosotros tenemos que ser diferentes, no como él. Nosotros creer en su palabra, porque creer en Jesús, sí sé que es hijo de Dios, pero ¿vives como él quiere? ¿Como él manda en su palabra? ¿Como él nos muestra el camino a seguir? ¿Por dónde hacer y qué no hacer? ¿Creemos eso? Como cuando Juan para bautizarlos los mandaba a que fueran compartidos de lo que tenían, que no fueran abusivos. ¿Vivimos como realmente Cristo quiere? Si Juan se los presentó ahí, ahora, los sacerdotes, los escribas y los fariseos, ¿qué hicieron con Jesús? Lo mataron. Le buscaban cómo acusarlo para llevarlo a quitarle la vida. No le creyeron y mirándolo a él, teniéndolo enfrente y sabiendo quién era. Porque Juan ya se los había presentado. Ahora nosotros sabemos por medio de su palabra, porque esta es la palabra de Dios. Así es que no porque nos hablen de la palabra de Dios, recordemos que hay diferentes que predican la palabra de Dios, pero no su doctrina no es la misma que la de nosotros. Si alguien te dice, no, pues esta es palabra de Dios, es la misma, pues déjenme decirles que no. ¿Por qué? Porque un hermano separado de allá afuera, que hay muchos, nosotros creemos en el bautismo, en la comunión, en la confesión, en nuestra Madre María. Pregúntenle si ellos hacen lo mismo. Si ellos hacen lo mismo, es lo mismo. Pero si no aceptan nada de eso y te dicen, no, esa imagen tírala porque ese es un ídolo. No es lo mismo, ¿ok? Porque el Evangelio ya lo cambiaron, lo dicen a su gusto y son los que protestan por todo. Y siempre buscan las cosas para ofender, no para realmente mostrar al Cristo vivo que está presente en nosotros. Porque para ellos todos los católicos son pecadores y se van a ir al infierno. Pues la última palabra la tiene Jesús. Y si llevamos nosotros, luchamos por llevar a cabo lo que Jesús nos dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Cumplimos el mandamiento, tratamos de vivir como Él quiere y entonces es diferente la cosa. Por eso, mis hermanos, si le creemos a Jesús, hay que creer
y vivir como Él quiere, como Él, entender su palabra como realmente es. Aquí Juan lo da a conocer tal y como es, ¿verdad? Entonces aquí cuando Él dice el Espíritu Santo, verás al Espíritu bajar sobre el que ha de bautizar con el Espíritu Santo y se quedará en él. ¿Mm? Si yo lo he visto y declaro que este es el elegido de Dios. ¿Mm? O sea, no tenemos para dónde correr, mis hermanos. La palabra de Dios es viva y eficaz, porque es la palabra de Dios con nosotros. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, que tengan un feliz día, que Dios les bendiga y que puedan seguir adelante, meditando la palabra del Señor y viviendo como Él quiere. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, porque grande es tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias por venir al mundo y salvarnos, porque viniste a salvar al pecador, Señor. Por eso te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, porque solamente tú fuiste capaz de dar tu vida por nosotros miserables pecadores. Gracias, Señor Jesús, también por darnos esa oportunidad de poder experimentar tu presencia en esta Navidad que ya pasó y que ahora nos regocijamos en esos momentos de tu nacimiento y que tu nacimiento sea para cambiar nuestra vida, seguir siendo o tratando de ser mejores hijos tuyos cada día. Pero para eso necesitamos tu bendición, Señor, y la unción de tu Santo Espíritu para que ilumine nuestra mente, nuestro entendimiento y nos dé la fuerza para seguir caminando contigo, de tu mano. Así pues, recibimos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, que tengan un feliz día lleno de bendiciones.